del estado, en el municipio de Playas de Rosarito. Logran la captura de este hombre identificado como Felipe N., el Felipón, también bajo otros sobrenombres, de acuerdo a lo que ha informado la Fiscalía General del Estado. Este sujeto, apodado también el Pantera o el Perro Negro, es líder de una facción del cártel de Sinaloa y mantenía operaciones en la delegación de Otay. En Baja California le subieron al Felipón, presunto líder criminal vinculado a la desaparición de 2 elementos de la Guardia Nacional en Tijuana. Eran las 4:23 de la tarde cuando un escuadrón táctico irrumpió en una vivienda color beige, sin aviso, sin margen, sin duda. Adentro, un solo objetivo, Felipe N., alias el Pantera, también conocido como el Felipón. Un hombre con el cuerpo tatuado, mirada sin pausa y un pasado cubierto de sangre. Operador criminal de una célula del cártel de Sinaloa. Y ahora, presunto responsable de una desaparición que no solo sacudió a Baja California, sino que tocó directamente a la Guardia Nacional. José Luis Villaseca Rodríguez y Omar Eliseo Alonso Padilla eran 2 sargentos federales. 2 hombres de uniforme desaparecidos desde la noche del 30 de agosto. Vistos por última vez en un billar llamado Los Dos Amigos en la colonia Nueva Tijuana. Desde entonces, silencio. Ni una llamada, ni una pista, solo un rumor que se repetía entre susurros, fue el Pantera. Hoy ese rumor se volvió captura, pero no fue suerte. Fue una operación quirúrgica guiada por semanas de inteligencia y monitoreo. Cámaras de seguridad, testimonios cruzados, rastreo de movimientos. Cada paso lo acercaba más, hasta que finalmente el Estado llegó a tocar su puerta. Y detrás de esa puerta no solo encontraron a un hombre, encontraron a un símbolo, un rostro que encarna la impunidad con la que ciertas células del narco han operado en Tijuana por más de una década. Porque el Pantera ya era un viejo conocido de las autoridades. En 2015 detenido por portación ilegal de arma, en 2017 reaprendido por la Policía Estatal Preventiva, en 2023 señalado por Z Tijuana como pieza clave del trasiego de droga en la frontera. Ahora, en 2025, lo acusan de un crimen mucho más oscuro, desaparición forzada. La fiscal María Elena Andrade lo dijo sin rodeos, no eran amigos, coincidieron por azar. Pero discutieron y después él los convenció de seguir bebiendo y se los llevó. Hoy, el Pantera está tras las rejas, pero sus víctimas aún no aparecen. Y mientras la familia de José Luis y Omar clama respuestas, una figura nacional ya ha tomado el control operativo del caso. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, recibió el informe la misma noche de la captura. Su respuesta fue inmediata: vamos a encontrarlos, cueste lo que cueste. Porque cuando un uniformado desaparece en manos del crimen, no es un caso aislado, es un acto de guerra. Y en esa guerra Harfuch no retrocede. Lo que vino después de la captura fue aún más inquietante. Dentro del domicilio los agentes encontraron algo que nadie esperaba, un hallazgo que cambiaría toda la investigación. La noche del 30 de agosto no parecía distinta. En la colonia Nueva Tijuana los bares seguían sirviendo cervezas frías, los billares se llenaban de humo y la música norteña rebotaba entre calles polvorientas. Pero en Los Dos Amigos, ese lugar de mesas manchadas y luces parpadeantes, ocurrió algo que cambió el rumbo de la historia. 2 hombres de uniforme, esa noche en descanso, llegaron como cualquier par de amigos después de semanas de patrullaje. José Luis y Omar Eliseo querían distraerse, quizá olvidar por unas horas el peso del chaleco antibalas. Lo que no sabían era que la muerte ya los esperaba. A una mesa del fondo, bajo la televisión colgada que transmitía un partido sin audio, el Pantera bebía con otros 3 sujetos. Hubo risas secas, miradas largas, un comentario fuera de lugar. La tensión creció como pólvora. Golpes sobre la mesa, palabras altisonantes, amenazas veladas. Minutos después, un gesto inesperado, el Pantera los invitó a continuar la fiesta en otro sitio. Lo que parecía un cierre amigable era, en realidad, una trampa. Según la fiscalía, hay testigos que vieron a los 4 subir a un vehículo oscuro con vidrios polarizados rumbo a un destino desconocido.
Desde ese momento nadie los volvió a ver. La ficha de búsqueda se emitió 3 días después, el 7 de septiembre. En redes oficiales circulaban mensajes: solicitamos tu apoyo para localizar a José Luis Villaseca Rodríguez y Omar Eliseo Alonso Padilla. Tu colaboración es vital. Pero ya era tarde. Las cámaras del C5 captaron el vehículo saliendo de Otay y luego nada. Como si la tierra se los hubiera tragado. La fiscal general del estado fue clara: no hay evidencia de que se conocieran antes, pero algo extraño ocurre en la manera en que se los llevó. No hubo violencia visible, ni armas, ni gritos. Solo engaño, persuasión. Una conversación que se convirtió en sentencia. Y mientras la investigación avanzaba entre sombras, un dato nuevo sacudió todo. Uno de los acompañantes del Pantera esa noche había sido detenido antes, pero su nombre no aparece en ninguna carpeta abierta. ¿Quién lo protegía? Esa fue la pregunta que encendió todas las alarmas en la Ciudad de México. Si un criminal con antecedentes puede desaparecer a 2 agentes federales sin dejar rastro, entonces hay algo mucho más profundo en juego. Y las cámaras finalmente captaron algo inesperado. Viernes 13 de septiembre, el sol caía sobre las playas de Rosarito. Una calle sin salida, una casa de fachada blanca, una camioneta estacionada afuera. Ahí, según inteligencia, se escondía Felipe N., alias el Pantera. La orden era clara: cateo con uso mínimo de fuerza, pero listos para responder. Un agente tocó 3 veces. Silencio. Volvió a tocar. Nada. Cuando estaba por anunciarse, un ruido sordo retumbó dentro. La puerta no resistió el 4.º golpe. Entraron gritos, botas sobre mosaico roto. El interior era un laberinto de humedad, cloro y un tufo metálico imposible de ignorar. En el suelo, restos de cinta adhesiva. En la mesa, vasos de plástico, un celular sin batería y una gorra con las siglas CDS. En una habitación al fondo lo encontraron. El Pantera estaba solo, sentado, mirando al piso. No corrió, no gritó. Solo levantó las manos con lentitud. En sus brazos tatuajes con nombres: Rosarito, Aquiles, Perro Negro. Y una sonrisa que desconcertó a todos. Ya sabían dónde estaba, no, murmuró. Lo esposaron sin resistencia, pero en su mirada había desafío. Como si supiera que su captura no era el final, sino el inicio de algo más grande. Y así fue. Entre los objetos decomisados hallaron un teléfono viejo con un solo video. Un archivo grabado la noche del 30 de agosto. En esas imágenes podía estar la clave de lo que pasó con José Luis y Omar. El video encontrado en el celular encendió todas las alarmas. Era la noche del 30 de agosto, el interior del bar Los Dos Amigos. Se veía a los 4 hombres en la mesa del fondo. Primero risas, luego tensión. José Luis se levantó de golpe y se escuchó, entrecortada: no me amenaces. La cámara tembló. El Pantera hizo una seña con la cabeza. El video se cortó en ese instante, pero los analistas recuperaron segundos adicionales. Allí, se veía a José Luis y Omar saliendo por la puerta trasera, seguidos por un hombre corpulento tatuado del cuello al brazo. No era el Pantera. Era Raúl C.M., alias El Rulas, ex policía municipal, liberado meses antes por falta de pruebas. Ese detalle lo cambió todo. Ya no se trataba solo de una célula criminal, sino de una red con vínculos institucionales. Exagentes convertidos en cazadores, sicarios y desaparecedores al servicio del narco. El fiscal auxiliar fue tajante: este caso se está pudriendo desde adentro. Y en Ciudad de México la lectura fue clara: si el crimen puede tragarse a 2 federales como si fueran civiles comunes, entonces la infiltración es mucho más profunda. La respuesta del Estado no tardó. Harfuch convocó una reunión de emergencia. En la pantalla principal del centro de mando se leía un solo encabezado: desaparición forzada de elementos federales.
Su primera frase se grabó en la memoria de los asistentes: esto no es una investigación más, es un agravio directo al Estado mexicano y vamos a responder en consecuencia. Esa misma noche activó el protocolo Centinela, un plan diseñado para crisis institucionales. Fuerzas de élite se desplegaron en Tijuana, Rosarito, Otay y Tecate. Se intervinieron cámaras privadas, se bloquearon rutas clandestinas y se rastrearon comunicaciones. Los informes revelaron una verdad más oscura: al menos 3 desapariciones similares en los últimos 14 meses. Jóvenes policías locales, exmilitares, hombres borrados de la noche a la mañana bajo un mismo patrón: bares, engaños, ausencia de violencia aparente y después silencio absoluto. Ahora, con 2 federales desaparecidos, la línea había sido cruzada. Las familias, destrozadas, exigían respuestas. Lucía, la hija mayor de José Luis, dejó de ir a la escuela. Decía que cada vez que sonaba un mensaje en su celular creía que era él. Los padres de Omar viajaron desde Puebla y acamparon fuera de la fiscalía, esperando noticias. Nadie se las daba. Las búsquedas ciudadanas se multiplicaron. Madres buscadoras recorrían Rosarito y Tecate. Una prenda quemada apareció en un baldío, pero nadie quiso confirmarla. A veces, la confirmación duele más que la incertidumbre. Mientras tanto, los Aquiles respondieron con su método más efectivo: el silencio. No balaceras, no amenazas. Solo desaparecer. Porque en Tijuana la ausencia puede ser más letal que una bala. Y aún así, la captura del Pantera comenzó a desatar ondas sísmicas. Otras células se replegaron, cambiaron casas de seguridad, borraron huellas. Sabían que el siguiente golpe estaba en camino. Pero lo más inquietante era lo que contenía ese celular. El video no era espontáneo. Los metadatos revelaban edición deliberada, como si alguien hubiera querido borrar pruebas. Y entre los rostros que aparecían fugazmente en las sombras, los analistas identificaron a hombres ligados a los Aquiles, pero también a un expolicía estatal y a un exmilitar que alguna vez fue escolta privado en Baja California. La línea entre crimen organizado e instituciones se desdibujaba por completo. El hashtag #donde están los federales se volvió tendencia nacional. En redes sociales la indignación crecía: si a ellos les pasó esto, ¿qué queda para nosotros? El país entero lo comentaba, mientras en el Senado el silencio era ensordecedor. Solo Arfuch rompió esa parálisis. Desde Tijuana declaró: aquí no hay margen para la impunidad. Vamos por todos. Esa frase no fue retórica. En las siguientes 24 horas se realizaron cateos simultáneos. Se detuvo a 2 hombres vinculados a los Aquiles, uno con la frase "El norte manda" tatuada en el pecho. Y mientras la investigación avanzaba, otro de los detenidos pronunció una advertencia helada: si no los encuentran en una semana, ya no los van a encontrar nunca. Tijuana ya no duerme igual. Los bares de la colonia Nueva Tijuana cierran temprano. Los vecinos caminan con miedo. Los compañeros de José Luis y Omar patrullan con rabia contenida. Porque perder a un compañero en combate es parte del riesgo, pero perderlo engañado, desarmado, en descanso, es traición. Una traición aún sin castigo. La captura del Pantera fue solo el principio. Lo que queda claro es que José Luis y Omar no fueron víctimas de una pelea de cantina. Fueron objetivos de una operación pensada, planeada y ejecutada para enviar un mensaje al Estado mexicano. Y ese mensaje es claro: aquí mandamos nosotros. Pero Arfuch respondió con la misma contundencia: vamos por todos ustedes. La pregunta es si será suficiente. Porque hasta que los 2 agentes aparezcan, vivos o muertos, la herida seguirá abierta. El Pantera está detenido, pero el silencio de los Aquiles pesa más que nunca. Y mientras no se rompa ese silencio, nadie en México puede sentirse realmente a salvo.